Esto es A la espera del cielo, con Lucas Blanes, Sergio Pelarga, José Fornet. el podcast de los que viven esperando el cielo. Oh yeah. Bienvenidos a este tercer episodio de A la espera del cielo. Nos reunimos aquí como un jueves más para, para hablar, para charlar de nuestras cosas mientras va pasando el tiempo que hacemos hacia el cielo. Correcto. Estamos en Cuaresma, como íbamos hablando el otro día, creo que lo dejamos un poco claro con la canción de Sergio y Lucas, canción que yo no me sé, pero que ellos parecían saberse a la perfección. ¿Quieres que la repitamos? De lo que queráis. O sea, los micros son vuestros. No. No. No, mejor. Está ¿no? bien, sí. Mejor no. Sí. Luego si quieres. Bueno, ¿cómo habéis empezado esta Cuaresma? ¿Cómo va el asunto? No sé, ¿cómo...? Muy bien, una maravilla, es espectacular. Pues no, muy bien, la verdad es que sí, ha sido un regalo. La semana pasada pudimos ir al colegio un poco. A mí me encantan los niños, cómo saben percibir enseguida que estamos en un tiempo especial. Es espectacular, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco empapándome de los niños y de algunos jóvenes también, ¿no? No sé, ha sido un inicio de Cuaresma muy chulo. Qué bueno. Yo también puedo ir al colegio, tener las celebraciones del miércoles de ceniza, así en formato oratorio, y muy chulo, la verdad, muy guay. La verdad es que los niños te evangelizan, ¿sabes? Y verles a ellos a mí me ha ayudado. Y bien, no sé, pensándolo así, es nuestra última Cuaresma como no curas, ¿no? Claro, estamos entre una cosa y la otra. ¿Sabes? También, ¿no? No sé qué dices, oye. Sí, la verdad y es que hoy es- también. Pero pensándolo así también podemos decir que es nuestra primera Cuaresma como diácono. Claro, O sea, sí, la primera y la Es última. un poco... Entonces. Sí, claro, también. Muy bien. Pero bien, Pues, sí, la verdad es que se ve que el tiempo de Cuaresma, pues, bueno, es un tiempo cargado de signos, ¿no? Que los niños pues saben ver muy bien. Y mirad cómo viene hilado el tema, cómo viene. Signos como de los que nos va a hablar Lucas. Sí, Porque yo hoy Ahí estamos. Porque ya Yo llevamos hoy- 2 minutos y 40 segundos. Vale, me vale. reservo para el final. Vale, era la indicación numérica Claro. con la que yo decía. Me reservo para Hoy el la final. cosa va de números. Ya no sabíamos Y- qué decirte, Lucas. Lucas, Vale. todo tuyo, el podcast. Pues hoy la cosa va de números. O sea, de esto que estabais hablando y tal, que me viene muy bien. Hoy la cosa va de números y para abrir yo quiero preguntaros ¿cuál es... Oye, ¿por qué te ríes? Te habrán hecho la pregunta. ¿Cuál es vuestro número favorito y por qué? Pues la verdad es que yo nunca, Sabéis que hay 10 Nunca lo he números tenido, de esos pero el 21. 9. ¿Cuál es el primer número y el último nuevo? 0. Ah, muy bien, creía que ibas a decir el 1 y el 10. No. No. Vale, sí. Para mí, el número. Es que ahora no recuerdo por qué es este número. A mí me ha venido a la Bueno, mente el 21. No sé a por mí- qué, pero va a ser mi número. Para 21. mí, el 8. Sí. ¿Por? No es que no lo recuerdo muy bien. Porque el 8. Pero me gusta porque es redondo. Si lo giras es infinito. ¿Sabes? Sí, creo que una vez me hicieron. Ahora que lo estoy pensando. Una vez me hicieron una catequesis sobre la eternidad. Y me explicaban, y empezaron la catequesis así, escribiendo un número 8. Pues puede ser que sea por esto. Puede ser. Me suena a Tiene mí sentido. esto. Claro. ¿Y el 21 qué tiene que ver con eso? El 21 es 3 por 7. 21. No sé, me ha venido... Es que mi número favorito es el 7. Bueno, a mí me gusta mucho el 3, me gusta mucho el 7, me gusta mucho el 15 también. He dicho 3 por 7, 21, pues el 21. No sé, 21, pues el juego de 21 Blackjack, 21 el baloncesto. No sé, es un número peculiar. A mí el 7, porque era el número que llevaba David Villa en el Valencia y porque es una L al revés, que es mi inicial, así que muy profundo todo. Pero bueno, el número del que vengo a hablaros hoy es el 40, ¿vale? Muchas veces. ¡Guau, tío! El 40. Cuando preguntamos en Cuaresma, ¿no? Oye, tal, ¿cuánto es la Cuaresma? 40 días.
Que, Oye, bueno, en verdad. ¿cuánto es la cuaresma? Oye, tal, ¿eh? Y cuando les dices por qué duran 40 días, te suelen decir porque Jesús estuvo 40 días en el desierto, ¿verdad? O los más ya ahí avispados dicen que porque también fueron 40 los años que estuvo Israel en el desierto, ¿vale? Pero hoy vamos a ver que el número 40 es muchísimo más profundo, ¿no? Que la escritura da mucho de sí. Y lo que primero quería deciros así a modo de abrir esto, y es algo curioso, que bueno, pues los que hemos ido leyendo y estudiando un poco la escritura lo vamos viendo, que los expertos en la Biblia, ¿no? Como José, por ejemplo, los exégetas, decimos, cuando nos dicen que cuando encontramos indicaciones numéricas en los libros sagrados, ¿no? En los libros de la Biblia, hemos de fijarnos con atención, ¿no? O sea, porque eso no es una tontería. Primero, es verdad que a la hora de las traducciones, eso igual puede ser un problemilla, ¿no? Antiguamente los números se escribían en letra, y al traducir la Biblia del hebreo al griego, del griego al latín y del latín ya a las lenguas nuestras vernáculas, ¿no? Español, francés, italiano, tal, pues pueden haber sufrido alguna alteración y puede que hayamos perdido alguna cosa que los que escribieron la Biblia nos quisieron decir. Pero bueno, ¿no? Pero por eso la importancia de los que estudian la Biblia. Pero el desafío al que yo también os lanzo es que teniendo ya el texto delante, nuestra Biblia ya en nuestro idioma, hemos de preguntarnos cuál fue la intención de ese autor al escribir ese número, ¿no? O sea, tú cuando ves número 7 o 12 o 40 o 1000 o 144.000, ¿no? Que encontramos y decimos, esto significará algo. Cuando encontramos un número, hemos de preguntarnos si tiene solo un sentido aritmético, matemático, ¿no? De Jerusalén a Emaús habían 70 estadios. Si ese 70 es, porque había 70 estadios realmente, midiéndolo en el mapa, o pero si quería... 70 estadios, estamos hablando del Camp Nou o del Mestalla. Vale. Claro, no es lo mismo 70 Camp Nous Claro. que 70 Mestallas, que 70 bomboneras, que... Claro. Pues, claro, es que Sí, pero serían estadios de la época, ¿no? Sí. Y a lo mejor no eran de fútbol tampoco. Claro, no sé, fútbol, de- bueno, a lo No, mejor Judíos Unión Deportiva El sería. estadio era los kilómetros. Me imagino. Estadios son Canal UD. como, Eso es. como los kilómetros de aquella época. Buah, ¿un derbi? ¿Cuál sería? Pero un poco, vale. Atlético israelí. Claro, contra el Deportivo Jerusalén. Babilonia Fútbol Club. Venga. Vale, va. Pero es un poco el decir, oye, cuando yo encuentro un número, tendrá un sentido aritmético, matemático, ¿no? Como lo que os decía, o un sentido simbólico, ¿no? Por ejemplo, el número 7, ¿no? Que decimos que simboliza perfección, plenitud, ¿no? Algo que está acabado, ¿no? Consumado. Por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Los 7 días de la creación. Y el séptimo día Dios descansó, ¿no? Algo perfecto, algo hecho, algo terminado. El 7, ¿no? Simboliza también totalidad, ¿no? Cuando Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿No? A mi prójimo. Y Jesús le dice 70 veces 7, ¿no? Siempre, Pedro, siempre. Cuando, por ejemplo, también el ángel del Señor en el Apocalipsis envía su mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Todas las iglesias. Es un mensaje que es para ti también, ¿no? Para todos. Y puede haber casos en que no solo un número tenga un sentido matemático, como los estadios, o simbólico, como el 7 decimos aquí, sino que hay una fusión de sentidos, ¿no? Aritmético y simbólico. Por ejemplo, el número 12. Jesús elige a 12. 12 porque eran 12, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12, y también por el, si sé contar, y también por el trasfondo que tiene, el significado que tiene el número 12 para los judíos, ¿no? 12 fueron las tribus de Israel, las tribus que formaban el pueblo de Dios. Al elegir Jesús a los 12 está diciendo, oye, mirad, en estos voy a fundar mi nuevo pueblo, en esto estoy haciendo el pueblo de la nueva alianza, ¿no? La iglesia. Pero bueno, por aquí no me quiero enrollar. Yo decía que venía a hablaros del número 40. Esto también hay que igual tenerlo en cuenta. No es que signifique que detrás de cada número haya un significado, ¿no? A veces cogemos la Biblia y todo número tiene que tener un significado, un simbolismo. No, hay que ver cada caso. Pero en el 40 sí que es curioso. Y ya que estamos hablando de Cuaresma, de 40 días caminando, ¿qué significa el 40 en la Escritura? Vamos a ver esto, ¿no? 40 días de Cuaresma, 40 días de Jesús en el desierto. ¿Cuántas veces aparece el número 40 en la Escritura o en qué momentos? Yo os iba ahora aquí a lanzar, a tirar un poco de memoria y decir, a ver, ¿sabéis cosas, acontecimientos de la historia de la salvación que tengan que ver con el número 40? Yo aquí tengo una listita, no toda,
pero a ver si se os A ver. ocurre alguna cosa. O sea, yo, por ejemplo, este martes leí... ¿Este martes? No, el miércoles ¿Mm? leímos en la lectura el pasaje de Jonás, que decía de 40 días para la conversión de los ninivitas. ¿Lo he dicho bien? Sí. Ujú. Después, si no recuerdo mal, a Pablo, no sé si es en Corintios o en Colosenses, le dan 40 latigazos. Porque son cosas que me acuerdo sí que Sí. se han quedado en mi memoria, ¿no? Después, bueno, los 40 de Noé, los 40 días de Noé, claro. No sé. Aquí, yo estoy hablando aquí por Creo hablar. que se lo vas a decir todos. No, hay muchos, ¿no? Sí. Yo he hecho vale. una listita buena, pero de de momento ha dicho 3 que muy bien. Sí, no sé, son los que más así un poco... no sé, José, tú... Sí, yo, bueno, sé que cuando Isaac se casó Ah, con claro. Rebeca tenía 40 40 años. años, Sí. es verdad. Y cuando Esaú se casó con Judith tenía Sí, también 40 correcto. años. Muy bien. Ujú. Es verdad. Ujú. Oye, estoy flipando un poco Sí, con sí. nosotros ahora Sí, mismo. sí, Porque esto- yo, o sea, Está muy me guapo. está viniendo ahora aquí... Ujú. Yo la verdad que no había caído nunca, pero pues mirad, Bueno, hay muchos, pero... hay una lista, sí, yo sí. luego os comparto los que me han venido. Uniendo con los que has dicho, los 12 que enviaron a la tierra de Israel estuvieron 40 explorando la días, tierra durante 40 Así días. es, muy bien. Ostras. Ujú. Eso, hay algunos muy curiosos, yo os comparto. Lo que sí que antes, deciros un poco lo que nos dicen los que estudian la escritura del número 40, ¿vale? Y es que dicen que el 40 es el número de la espera, de la preparación, de la prueba, purificación o castigo, ¿vale? Todo esto puede hablarnos el número 40. Espera, ante algún acontecimiento importante, ¿no? Por ejemplo, Moisés en el Sinaí estuvo, antes de recibir la ley, el decálogo, 40 días y 40 noches Ujú. de preparación para algún acontecimiento o una misión, ¿no? 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? En oración profunda, en ayuno, en diálogo con su Padre. Espera, preparación de prueba. Por ejemplo, los días que estuvo caminando el profeta Elías hasta llegar al monte Horeb, donde encontró a Dios en la brisa. Purificación, los 40 días del diluvio, que has dicho tú, Sergio, muy bien, que el Señor purificó la tierra, y también esta fiesta que hemos celebrado hace poco, 40 días desde el nacimiento de todo niño judío hasta su presentación en el templo. Y luego de castigo, ¿no? 40 décadas, 40 años de esclavitud, 400 años de esclavitud estuvo Israel en Egipto, ¿no? Siendo esclavizado por el faraón. O sea, como que vemos que los escritores bíblicos van estructurando la historia de la salvación y en torno a los grandes acontecimientos aparece el número 40, ¿no? Es decir, como que nos habla de las intervenciones sucesivas de Dios, ¿no? Que se adapta a nuestro tiempo, ¿no? A nuestro ir poco a poco, ¿no? O sea, es parte de su pedagogía. O sea, Dios va preparando al pueblo para un hecho importante. Por eso, y es la idea clave, antes de pasar a la lista, el número 40, y ya de cara también a nuestra cuaresma, como lo vivimos, es como el tiempo propicio, ¿no? El 40 es el tiempo necesario, el tiempo que tú y yo necesitamos para prepararnos, ¿no? Para enterarnos de qué va la cosa. Si la cuaresma durase una semana, pues mirad, ya ha pasado, ¿no? Ayer habría terminado ya, una semana. Y dices, ¿tú te has enterado? Y yo, pues yo no. Dice, menos mal que dura 6 semanas y da para enterarse, ¿no? Pero el 40 es el tiempo justo, como una buena paella, a fuego lento. Si más tiempo de más fuego, se quema. Si no hay suficiente, el arroz no se cuece, ¿no? Yo ha habido un momento que iba a decir que duraba 40 minutos sin hacerse. No. No. Vale. No. Pero es ese tiempo propicio y necesario, ¿no? Que mueve a un cambio, que mueve a dar un paso, a otro estilo de vida. O sea, no es en plan quedarse igual, 40 días pues ya está, ¿no? Sino que es el tiempo que empuja a un cambio, a una conversión. Y esta es la idea de la cuaresma. Así que cuando haya el número 40 y viéndolo un poco veamos que nos habla de esto, decir, oye, es el tiempo propicio, ¿no? Dios tiene una pedagogía contigo, Dios se adapta a tu tiempo, Dios camina contigo. Pues bueno, vamos a ver en qué momentos aparece el número 40, ¿vale? Vamos a hacer una listita y ya con eso vamos a ver. Adelante. Tenemos 40 días más o menos en orden en la historia de la salvación, ¿vale? No está todo, no he buscado todos porque si no, pero bueno, así los más significativos. 40 días y 40 noches del diluvio con Noé. 40 décadas
400 años de esclavitud en Egipto. Después de que Moisés mató al egipcio y huye a Madián, pasa 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y el Señor lo llama a los 40 años, ¿no? Ese tiempo de Moisés, de espera antes de la llamada. 40 años estuvo caminando Israel por el desierto, al ser liberado de la esclavitud. Como os he dicho antes, los 12 espías del pueblo de Israel exploran la tierra de Canaán durante 40 días, ¿no? Antes de la conquista. 40 días y noches de Moisés en el Sinaí, 40 días y noches de Elías caminando hasta llegar al monte Horeb, 40 años reina Saúl, Goliat se burló de Saúl durante 40 días antes de que David llegara para matarlo, 40 años reina David, 40 años reina Salomón, 40 días predicando a Jonás la conversión en Nínive, ya estamos en Jesús, que ayuna 40 días en el desierto, Jesús está 40 horas en el sepulcro, ¿no? Y esto es curioso, yo esto no lo sabía, pero una de las costumbres de los primeros cristianos era reunirse, de hecho, la primera cuaresma es este ayuno de 40 horas. Los primeros cristianos se reunían para ayunar, para hacer penitencia, para cantar salmos, rezar juntos en esas 40 horas, ¿no? En memoria del tiempo que el Señor permaneció en el sepulcro, desde la hora nona del Viernes Santo a las 3 de la tarde hasta la madrugada del domingo. Claro, porque explica esto un poco porque, claro, también está ahí el dato de los 3 días. No sé si puedes explicar esto un poco. No, eso te lo dejo a ti, que eres escriturista. Bueno, pues, así. No, o sea, que muchas veces creemos que dices lo de al tercer día resucitó, pero... Y que te pones a contar y no... Claro, y te pones a contar y dices, no me salen las horas, ¿no? Aquí, que ves que son 3 días desde la hora nona que estás diciendo tú hasta estas 40 horas que pasan durante los 3 días. Sí, o sea, no llegan a ser 3 días de 24 horas, como lo contamos nosotros. Pero sí, desde la hora nona del Viernes Santo, las 3 de la tarde, hasta la madrugada del domingo. Pues yo qué sé, pues ponemos 6, 7 de la mañana. Y no sé, o sea, me ha parecido curioso que la primera cuaresma fuera esto. Entonces pasaban toda la noche en ayuno, en vigilia, en oración, y al amanecer del domingo de resurrección celebraban la Eucaristía. Y luego el resucitado se aparece a sus discípulos durante 40 días, antes de ascender al cielo. El tiempo que ellos necesitan para tener experiencia del resucitado y decir, oye, jolín, es que esto es verdad, no sé, me ha parecido... O sea, al final yo me quedo con esto, ¿no? Con la pedagogía de Dios. Y nos quedamos con esta idea. Tiempo de espera, preparación, prueba, purificación, un tiempo propicio, un tiempo para volver a Dios. Y han pasado 8 días de cuaresma, te quedan 32. ¿Los vas a dejar pasar? Nada. Pues Ánimo, lo que no vamos a dejar pasar es de darle las gracias a Lucas por este temazo que nos acaba de sacar. Es muy curioso. Casi... No, nos he estado 40 minutos. No, 40 minutos hablando. No, pero está Tiempo bien. de castigo. Está bien. Muy bien, muy Es el bien. tiempo de la salvación. Pero Me la venía simplicidad- la canción esta de... Perché siete propici... Da igual, decimos estar. Yo eso bueno. no me la sé. Es un himno muy bonito. Bueno, pues ya que estamos un poco así hablando de la cuaresma y tal, ¿vale? Voy a hacer así como hace Lucas normalmente, ¿vale? Voy a hablar de mi tema ahora. Oye, Bueno, no, que- eso, tío, ya, Sí, tío. normalmente entras así un poco en los temas, ¿vale? Bueno, la cosa es que el otro día, pensando un poco, digo, bueno, ¿cómo podríamos...? Yo sé que estoy un poco pandémico, ¿vale? Porque parece que siempre saco el tema de la pandemia, ¿no? Pero a raíz de ver un vídeo que había en YouTube y tal, pues me puse a escribir un poco sobre cómo hacer una lectura creyente de la pandemia, ¿no? Entonces, estaréis conmigo en que todos nos hemos convertido en menos de un año, bueno, ya va a ser un año, claro, en expertos, ¿no? Ahora ya todos sabemos qué es una pandemia, ¿no? Hemos aprendido conceptos nuevos, ¿no? Mascarilla, desescalada, confinamiento, tasa de incidencia, ¿no? Son términos que hasta el momento no entraban en nuestro vocabulario y que ahora ya pues están ahí, ¿no? Y todos sabemos cómo se propagan los virus. Pues no podemos tocar esto, tenemos que llevar la mascarilla porque con la saliva se puede propagar, tal, ¿vale? Dicen que este año ha habido menos gripe porque llevamos todos mascarilla. No sé, espero que esto no lo cojan como antecedente para años, bueno, cuando ya no llevamos mascarilla, vamos. Y después todos tenemos opinión a nivel allá político. por el 2080 y algo. Claro, bueno, si el ritmo de vacunas continúa como va, igual en el 2050... Tiene que pasar 40 ¿Sabes? años. O sea, en 2061 terminará. Pues vosotros estáis vivos, pero igual me he muerto ya, ¿eh?
que yo ya tengo una edad. Bueno, pero no pasa nada. Estaré en el cielo y vosotros todavía estaréis esperándolo. Estaremos esperando el cielo. Claro, pero yo estaré Ahora lleva la si meta. Dios quiere, claro. Dejémoslo de las edades para más tarde. Gracias, porque- sí. Ya hemos hablado suficientemente de números. Bueno, lo que iba. Eso, que todos tenemos una opinión a nivel político, ¿no? Todos sabemos cómo frenar la pandemia. No sé si habéis paseado alguna vez por la calle y habéis oído a la gente pues hablando en un banco de pues yo faría esto, pues yo haría lo otro, ¿no? Y luego a nivel de economía, ¿no? Pues yo invertiría el dinero de Europa tal. Hoy he visto que el gobierno va a destinar 11.000 millones de euros a las pequeñas empresas, ¿no? Que bendito sea Dios porque falta les hace, ¿no? Pero ¿cómo va a llegar este dinero a las empresas, ¿no? Todos tenemos una idea, ¿no? Y todos sabemos un poco cómo analizar esto. Todo el mundo puede hablar de esto, ¿no? Pero, y desde la fe, ¿esto cómo lo vivimos? O sea, ¿cómo vamos a vivir esto, no? Es decir, desde la fe yo creo que hay luces y sombras, ¿no? Porque al final nos puede surgir la pregunta, ¿no? ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde encuentro yo a Dios en todo esto? ¿Qué me dice todo esto para mi vida de fe, ¿no? Desde mi vida en la comunidad, ¿no? En una comunidad de la que formo parte, de la que no pude participar durante un tiempo, ¿no? ¿Cómo interpreto yo mi vida? Porque al final sí, lo vivo desde la fe, el creyente lo vive desde la fe, ¿no? Pero el que no es creyente, ¿cómo interpreta mi vida? ¿Cómo es mi vida a partir de esto, ¿no? Y entonces, a partir de la pregunta, ¿dónde está Dios?, ¿no? Yo pues he sacado unos puntos, ¿no? Que voy a ir desgranando, pues hoy hablaré un poco del primero porque he visto que me ha quedado un poco largo, pero el resto de programas pues iré hablando del resto. El primero sería, ¿qué Dios aparece o hemos descubierto en la pandemia? ¿No? El primer punto, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué Dios descubrimos? El segundo sería un poco, a partir de esto, empezamos a vivir rodeados de una cierta queja, ¿no? ¿Hay motivos desde esta queja para estar agradecidos de algo? ¿No? El tercero sería reconocemos que somos insuficientes, es necesario pedir perdón y agradecer y aprender a perdonar a partir de este reconocimiento del agradecimiento, ¿no? Que hablaba antes. Sabemos que estamos necesitados, pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué pedimos a Dios en todo esto, ¿no? Y después, a partir de esta lectura, ¿qué mirada tengo hacia el futuro, ¿no? Mirar hacia adelante, qué propósitos, qué proyectos tengo, ¿no? Tal vez es el momento, ya que estamos en Cuaresma, de una profunda conversión de analizar nuestra vida de verdad, ¿no? Que no sea, o sea, que la pandemia nos sirva para algo, porque es algo que hablábamos mucho. En el tiempo de gran confinamiento se hablaba mucho de cuando salgamos de esta tal, pero luego nos hemos dado cuenta que las cosas no han cambiado mucho y que lamentablemente en algunos casos han ido a peor. O me remito a los últimos hechos que estamos viendo en España estos últimos días, ¿no? Que el respeto por la propiedad privada, el respeto por la gente en general, no se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios descubrimos en todo esto, ¿no? Pues bueno, para aquellos que tienen una visión de, y esto tanto a nivel cristiano como a nivel agnóstico, ¿no? Para aquellos que creen en un Dios todopoderoso, que lo puede todo sin más, ¿no? Y no ven en él un Dios humanizado, ¿no? Un Dios que se ha hecho hombre, ¿no? Pues pueden haber dos alternativas desde mi punto de vista. Dios no existe, es decir, hay sufrimiento, Dios no existe, si nos no permitiría esto. O otra lectura, que podría ser la lectura creyente, es Dios nos envía y nos castiga. O sea, nos ha dejado aquí, es un Dios caprichoso, ¿no? Que quiere, pues, volver a sepultarnos en la miseria, ¿no? En un sufrimiento total ahí. ¡Hala! Que patisquen una montonada, ¿no? Y al final, si vemos un poco la historia que Cristo mismo vivió, podemos reconocernos a nosotros también como humanos. Mirad, por si no lo sabéis, Cristo se hizo hombre. Y se hizo hombre de hombre. O sea, no es que fuera una cosa así abstracta, es que era hombre. Es que era hombre de todas, ¿vale? ¿Creéis que sería del Atlético de Israelí o de Jerusalén Fútbol Club? Yo creo que era más del Galilea Unión Deportiva. Pero bueno, ¿sabes? Bueno, pues para empezar, que él se hizo hombre, ¿no? Y tuvo limitaciones, estuvo tentado, lo leíamos en esto, ¿no? Una tentación que a lo largo de su vida, pues bueno, yo, como estábamos un poco en el Evangelio de Marcos durante este año, he sacado 3, ¿no? Primero,
veo 3 tentaciones, os digo un poco, porque veáis un poco que Cristo estuvo tentado también, no como nosotros, ¿no? Cuando Pedro le dice en Marcos 8, ¿vale? Que es el punto de inflexión en el Evangelio de Marcos, cuando le dice, tú eres... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes tú? El turning point. Muy bien, no lo he dicho, pero como a ti te va lo inglés, te he pegado más a ti. Bueno, después de decir, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Al momento quiere apartarlo del camino, es decir, él quiere llevárselos terreno. Pedro, ven para acá, que yo tengo un proyecto para ti que mola más, ¿no? Es como... Y entonces Jesús le dice, no, ponte detrás de mí y sígueme, ¿no? Bueno, es un poco, el término ahora mismo no me sale, pero un poco lo que viene a decir es eso, ¿no? Es decir, Jesús está tentado de hacer otro camino diferente con Pedro y lo rechaza, ¿no? De ahí viene, perdón, pero es que me parece muy curioso, él va de retro, Satanás. Vete detrás. Ahí cuando le dice en ¿Sí? latín es eso. Hola, qué guapo. Sí. Escucha, ya me puedo acostar a dormir, he aprendido una cosa más. Datos curiosos en la Y el espera número del 40 cielo. también. El número 40 Dos también, sí. Pero es que eso es un gran concepto, ¿no? Es como es pequeño. Bueno, lo que iba. Después, la segunda tentación sería en Getsemaní, ¿vale? Cuando le dice, aparta de mí este cáliz, no quiero sufrir esto, ¿no? Pero que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, enseguida vemos ahí un poco. Y luego también es tentado en la cruz misma. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, ¿no? Entonces, pues, o sea, vemos en este camino que Cristo también sufrió, ¿no? Y tal vez esto no lo tenemos claro. Es decir, parece que Dios, o sea, que Jesús, como era Dios, se pierde un poco la esencia de hombre. Y es que era hombre también, ¿no? Por otra parte, reconocemos la finitud del hombre y la limitación. Es decir, somos seres limitados. Punto final. No, o sea, pero el problema que tenemos es que hemos vivido como seres ilimitados. O sea, vivimos en un tiempo en que todo lo podemos. Entonces, claro, viene un virus y ¡pum! Se nos acaba, ¿no? Y esta pandemia, no tenemos que olvidar que para nosotros está siendo un sufrimiento, pero para otras personas no ha supuesto nada nuevo. ¿Por qué? Porque para los que sufren cada día esto es una crisis más. Un motivo más por el que sufrir, ¿no? Entonces, pues bueno, inmigrantes, prostitutas, gente que vive en la calle, ¿no? Países con una cultura y una economía muy diferente a la nuestra, ¿no? Para nosotros está siendo un Lo sufrimiento. veíamos también un poco en la campaña de Manos Unidas, que el hambre mata más gente. Correcto, que la pandemia. Correcto, ¿vale? Entonces, siempre hemos supido, no es, por favor. Supido. No, Siempre hemos sabido, es que me sabía supido. Tío, lo Supido. digo para que te burles un poco de mí y no lo aprovechas. Supido Qué es el bueno eres. angelito este de las flechas. Es escupido. Del que hablaste tú la semana pasada, que era Valentín también. Bueno, lo que iba. Bueno, siempre hemos sabido que... Ratislav. Bueno, lo que iba. Siempre hemos sabido que cualquier virus nos podía acabar con nosotros, que la gripe la teníamos ahí, ¿no? Y que el hombre es limitado, ¿no? Tal vez lo que decía, ¿no? Como hemos vivido siempre sin límites, como estábamos acostumbrados a tenerlo todo, pues esta limitación nos rompe. Pero claro, la limitación más grande que tenemos ya no es por la pandemia, es la misma vida. Es decir, la muerte es la limitación a la que todos vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, Dios no creó el mundo y se quedó de brazos cruzados esperando ahí, vale, pues ya se apañarán, ¿no? El hombre es un creador creado, ¿vale? Esto, no sé si lo recordáis de algún tema de Trinidad, como tuve que repasarla bastante, pues me acuerdo bastante de esto, ¿vale? El hombre es creador creado, por tanto, de la misma manera que Dios pensó en el hombre para que este mundo fuera mejor, da al hombre ciertas herramientas para que siga creando y siga haciendo de este mundo un mundo mejor. Por tanto, cuando leemos la historia de la pandemia, es injusto no pensar que detrás de cada médico, de cada científico, está la mano de Dios, ¿no? Creo que es de recibo decir que todos los que han estado a primera línea han estado por pura vocación. Es decir, perdonadme, pero si un médico ha estado por cobrar, yo no lo aguanto. O sea, en un hospital esto no se aguanta, ¿no? Entonces, vemos con todo esto que Dios ha estado al lado de los que sufren, ¿no? Y que dentro de este sufrimiento Dios nos espera. ¿Dónde? ¿Dónde nos espera, chicos? ¿En la Eucaristía?
¿Dónde nos espera Dios En la después cruz. de la muerte? ¡En el cielo! ¡Joder, tío! ¡Ay! Muy bien, claro. No, para Al la final... chica ya, Lucas. Muy bien, está hoy. No, Lucas no. Pero Tú, yo lo había Bueno. pillado. Entonces, Cristo está crucificado en cada persona que se ha atendido, pero también en toda persona que no ha podido ser atendida. ¿Cuánta gente no ha podido ser atendida en esta pandemia? ¿Cuánta gente ha muerto en sus casas sin saber que tenía el virus al principio, sin ir más lejos? ¿No? Y luego también hay que leer un poco que ha habido como un instinto fraterno. Es decir, pues lo que decía, los médicos que se han entregado totalmente a la causa por pura vocación, porque saben que pueden salvar a esas personas, ¿no? Saben que pueden sanarlos, saben que pueden cuidarlos, se han convertido en hermanos, padres, maridos, mujeres, ¿no? Y después también una fraternidad por nuestra parte también. ¿Por qué? Porque hemos anhelado el amor que no teníamos, el amor fraterno que no teníamos del que teníamos al lado, ¿no? Cuanto más amamos, más nos hemos dado cuenta que estábamos lejos de las personas que queríamos. No hemos podido visitar a nuestros abuelos, no hemos podido visitar a nuestros padres en algunos casos, no nos hemos podido reunir en comunidad en torno al altar, ¿no? Entonces, también hemos anhelado ese amor, ¿no? que viene de Dios y que impregna en la vida de la sociedad de hoy, ¿no? Es descoronizador, no sé si lo he dicho bien tampoco, jolín, estoy yo con las palabritas, si no nos sentimos hermanos. Lucas, con los números, tú con las palabras, pues... Sí. Bueno, la cosa es que detrás de todo esto, yo creo que es un momento idóneo. Sí, se le ha caído el micro, Lucas. Esperamos un momento. ¡Això ha sigut penal! Bueno, Espera 40 segundos, que lo arreglo. bueno, sujetaré un poquito y ya está. Bueno, la cosa que es descorazonador, lo he dicho bien ahora, muy bien, Muy bien. si no nos sentimos hermanos después de todo esto, ¿no? Pero más triste es no buscar juntos la única verdad. Es decir, saber que ese amor no es un amor propio, sino es un amor que me viene de Cristo y del cuidado que Cristo me está teniendo a lo largo de esta pandemia, ¿no? Entonces, su espíritu nos habla de una esperanza, ¿no? Y os voy a leer ahora una parte. Yo no soy muy fan, me sabe mal decir esto en público, no soy muy fan de San Juan Pablo II. Sí, lo siento. Uy, lo que ha dicho... Pero no soy fan de sus documentos, ¿vale? ¿Por qué? No, perdona, perdona, no he matizado, no he matizado. ¿Por qué? Porque me parece que es un hombre que sabe mucho y muchas veces escribe un poco enrevesado, ¿vale? Entonces voy a leernos un documento, una parte del Papa de Juan Pablo II que cita en el número 273 de Fratelli Tutti Francisco, ¿vale? Ah, vale. Que ha habido Ya, sé que Juan Pablo II no ha escrito Fratelli Tutti más que nada porque está muy muerto. Está en el cielo, pero está muerto. Muerto a la carne. Algún día resucitará. Vale. Ay, qué matizador estaba ahí el chiquillo. Francisco citando a Juan Pablo II. Correcto. Estamos hablando de que esto puede ser un pase de gol. En el número 40 de Básicamente, Es un pase de gol en el minuto 273, 40 de la segunda parte. 273, por favor, no busquéis el número 40, es el 273, gracias. A ver, a lo que iba. Dice lo siguiente, ¿vale? Y acabo ya con esto, ya os dejo hablar a vosotros. que no, que de verdad. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible. Y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría. ¿Por qué dice todo esto? Pero ¿cómo no se puede ser fan
de esto, A ver, chiquillo. a ver, ¿habéis entendido algo? Espectacular. No tenéis ni idea de lo que acabo de decir. Sí. ¿Cómo Ah, que sí, no? vale. ¿Qué entendéis de esto? Mi pregunta de hoy era esta. Yo he entendido la necesidad que existe de que haya una verdad absoluta. Justo. Ese es el problema. Es decir, el problema de la pregunta al final de ¿existe Dios? Es que no vivimos sabiendo que hay una verdad absoluta. No vivimos sabiendo que hemos sido salvados. Entonces, si viviéramos sabiendo que hemos sido salvados, la pandemia, como están viviéndola muchos cristianos y mucha gente, no solo médicos, hermanos, también hermanas, religiosos, sacerdotes, que están atendiendo no solo a la gente cristiana o católica, sino también a gente que está sufriendo en la calle, arriesgándose en todo momento a salir de este confinamiento, porque es muy bonito lo de decir quédate en casa, pero hay mucha gente que no se puede quedar en casa porque no tiene casa, ¿vale? Entonces, pues bueno... Y hay dime. mucha gente que su casa es el sufrimiento del otro. Justo, ahí está, pues con esto ya acabamos. Muy bien, Pero- sí. Y Muy la, bien. no, y la de que, lo que decías, ¿no? Y la de gente que ha muerto. De cristianos y religiosas, vamos. Justo, pues bueno, un poco, Es muy esto es fuerte. el análisis un poco general y la semana que viene ya os iré hablando de cómo vivimos y cómo llevamos esto a la práctica, ¿vale? O sea que esto va a ser, o sea, se va a quedar como una sección. La sección. Sí. Muy bien, pues Hombre, es que, tío, es muy profundo. nos quedamos con ganas. No, Más de- que nada porque lo estoy escribiendo todavía. Pues la intervención de Sergio es como el número 40 de la escritura, ¿vale? Para ligar las dos. A ver, Un tiempo de... A tiempo de De espera, preparación, tiempo de- de esperanza. no sé. muy bien, pues nos quedamos con ganas de más, pero eso tendrá que ser la semana que viene. Sí. Pero yo os traigo hoy un tema que es un poquito más mundano de lo que vosotros estabais hablando. Hoy voy a hablaros de cine. Hombre, una peli de un santo. Y voy a hablaros de, bueno, de cine en general, ¿vale? Quiero empezar primero hablando de que podemos encontrar dentro del mundo del cine, el león de la metro, podemos hablar dentro del cine, podemos hablar de cine cristiano, pero también podemos hablar de cine con valores. Sí. La película de la que vengo hoy a hablaros no es cine cristiano, Ujú, porque cine cristiano, por ejemplo, podría ser exactamente La Pasión de Cristo, ujú. La Cabaña, no sé más, o sea, hay muchas películas películas de de santos. cine Sí. cristiano. Oye, mira, películas de vida de santo. lanzo para los que nos Sí, sí. escuchan, ¿vale? ¿Tienes recomendaciones? Eso es, ¿Un momento de si recomendaciones? queréis. Eso, bueno, recomendaciones o a lo mejor si ellos quieren que comentemos alguna película Sí, o por algo, supuesto. estaría muy guay. Ujú. Yo la que voy a hablar hoy la recomiendo, porque Vale. yo creo que mucha gente ya la habrá visto, si no de la que voy a hablar específicamente hoy, las demás seguro. ¿Pero cuál es? Pues hoy voy a hablar de un cine que, a pesar de no ser una película que, a pesar de no ser estrictamente cristiana, podemos sacar muchos valores. Y es preparad los... ¿Redoble? Sí. Voy a hablar de Toy Story. ¡Hombre! ¡Ay! ¡Qué guay! qué Hay guay. Bueno. una serpiente en mi bota. Pues, efectivamente, quería empezar hablando un poco una de que... serpiente en mi bota. Hay una serpiente en mi bota. ¿Qué pasa? Podría deciros, Sí. hay muchas Sí. referencias en Toy Story, pero podría pegarme aquí el pegote e inventarme referencias como que la serpiente en la bota pues hace referencia a la serpiente del Génesis de herirá en el talón y tal. Pero bueno, Ojo, la esto verdad lo he es que pensado ahora, tío, tío. ciertamente me Sale- parece algo muy rebuscado. Sale el número Si 40 alguien, en si el alguien le Toy Story. ayuda, adelante. A mí me parece muy rebuscado. Por tanto, yo voy a hablar Gozo en un pozo. de algo un poco más que podemos ver al principio. Pero no os preocupéis porque está cargada. Y si no me creéis, ¿cómo empieza Toy Story 1? Tío, esa me la ponía en bucle cuando era pequeño. ¿Y cómo empieza? ¿Cuál es el primer frame de Toy Story 1? O sea, ¿qué es lo que Toy Story quiere que veas nada más empiece la película? Es No sé, del cielo. el cielo. Es verdad, tío. Es Es verdad. un plano de la pared de la habitación de Claro, Andy. tío. Tío. O sea, desde el principio de la película te está apareciendo el cielo. Buah, tío, tengo la piel de gallina. Y es una referencia tremenda. ¿Qué pasa? Que, bueno, para hacer un poco de historia de Toy Story es la primera película, el primer largometraje animado de Pixar. Ujú. Es la primera película que se realiza enteramente por
digital, de la primera película de la historia del cine. Sale la primera en 1995. La segunda ya hace mucho A las tiempo. puertas de un gran año. Hace mucho tiempo ya, ¿eh? La segunda sale en 1999. La tercera, si no recuerdo mal, es del 2010. Y parecía que ahí se iba a acabar porque todos... Bueno, voy a hacer unos cuantos spoilers, me los perdonáis, pero... Es lástima la 4. ¿Qué sucede ¿Qué sucede al final de la tercera película? Pues que Andy se hace mayor y es un momento muy lacrimógeno en el que todos lloramos cuando Andy decide regalar sus juguetes a Bonnie. Todo el mundo pensaba que ahí iba a acabarse la película. Pero claro, si ahí se hubiese acabado la película debería llamarse Andy Story. Pero no, la película es la historia de los juguetes. Por tanto, era necesario que hubiese una cuarta película. Porque los juguetes no acaban ahí. Ahí no acaba la historia de Woody, que es el verdadero personaje de toda la película. ¿Qué pasa en la última película, que es en la que me quiero centrar hoy? Si os fijáis, la última película es muy, muy, muy parecida a la primera. En la primera película, Woody ya está en escena. No es el primer personaje en salir, porque el primer personaje en salir es el señor Patata, haciendo de malo. Esos son grandes, sí. Pero Woody ya está ahí. Y es el mejor amigo de Andy. Que, Me gusta más llamarlo Mr. Potato. bueno, pues el Mr. Potato, el señor Patata es un... Patata es un poco... Ya está, era eso. Bien. Woody es el mejor amigo de Andy. ¿Y quién sale en esta película como aparente protagonista? ¿En la última? No, en la primera. En la pregunta... Woody. No, Woody, pero ¿quién es el personaje Claro. que se añade? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. ¿Y sabéis qué problema tiene Buzz Lightyear? ¿Qué es lo que le pasa? Que cree que es Que realmente quiere un volar. superpoder. Él es un... Que no cree puede verdaderamente que es un ser del espacio. Claro. Cree verdaderamente que es un astronauta. Pues en esta película aparece un personaje que no quiere aceptar que es un juguete. Os cuento un poco de qué va esta cuarta película. Esta película empieza en casa de Bonnie, la niña a la que Andy ha dejado sus juguetes, y es su primer día de colegio. Si recordáis, pues el primer día de colegio para un niño puede ser catastrófico. Pero su madre le ha prohibido que lleve juguetes al colegio. Pero Woody no puede quedarse de brazos cruzados sabiendo que Bonnie, pues, tal vez lo vaya a pasar mal en el colegio. Decide meterse en la mochila y acompañar a Bonnie al colegio. En el colegio, Bonnie, efectivamente, pues le cuesta un poco hacer amigos, pero literalmente acaba haciendo un amigo. Coge plastilina, coge una cuchara, coge un limpiapipas, coge unos palillos de helado y crea una figurilla que durante toda la película se conocerá como Forky. Cuando llega a casa, Woody presenta a Forky a los demás. Pero claro, Forky aparentemente pues es un muñeco que ha hecho Bonnie, inerte, no tiene vida como los demás juguetes, hasta que de repente Forky cobra vida. ¿Qué pasará? Que Forky se pasará toda la película, o por lo menos la mitad de la película, diciendo que es basura. Y Woody se pasará toda la película recordándole que es un juguete. ¿Por qué? Pues porque lo han creado para jugar. O sea, el hecho de Forky, o sea, la razón de ser de Forky es ser un juguete. Pero él está obsesionado con que es basura. Y a nosotros, este es un poco un trasfondo muy bueno de esta película, ¿no? Porque a nosotros nos puede pasar que muchas veces pensemos que somos basura, ¿no? Pero siempre tenemos a alguien ahí que viene a recordarnos que somos hijos de Dios, criaturas hechas por la mano de Dios, que hemos sido creados por Dios y que ha puesto en nosotros su nombre,
como sucede con Forky. Si recordáis, tanto Andy como Buzz, como todos los juguetes, llevaban escrito el nombre de Andy en el pie. Y Forky lleva escrito el nombre de Bonnie. Y eso es lo que le hace cobrar vida. Que tiene un sentido para ella, que es suyo, es de su propiedad. Lo ha creado y le ha otorgado su personalidad, no le ha otorgado su nombre. Entonces, Forky ya no es basura, es un juguete, ¿no? Esto nos recuerda un poco a lo de polvo eres y en polvo te convertirás, que escuchábamos en la Cuaresma, ¿no? Es verdad que somos polvo, es verdad que somos frágiles, ¿verdad? Pero el amor de Dios hace que seamos algo más. Es decir, que seamos hijos de Dios. Y este mensaje recorre toda la película, ¿no? Hasta que llega un momento que Forky se da cuenta de que es un juguete, de que Bonnie lo necesita. Hay un segundo caso en la película, y es Buzz empieza a cobrar significado, más significado en esta historia. En un momento, en la caravana en la que van de viaje, Buzz y Woody tienen una conversación en la que Woody le habla a Buzz sobre su voz interior, sobre la conciencia. Es decir, esa voz con la que Dios nos habla en nuestro interior. Esa apertura a la trascendencia propia que tiene el hombre, la conciencia. Conciencia que Buzz no había descubierto. Y que descubre apretando el botón que tiene en el pecho. Es decir, es la voz de su creador. Es la voz que cuando lo fabricaron pusieron en él. Y es la voz por la que Buzz decidirá guiarse para el resto de la historia. Estos dos matices, hay más, también podríamos hablar de que la muñeca pues, que está en la tienda de antigüedades pues es un poco esa necesidad de tener un niño con el que jugar, ¿no? Esta muñeca encontramos que no tiene voz interior, no tiene conciencia, no tiene, pues eso, no tiene nadie que le guíe, ¿no? No ha conocido a Dios, podríamos decir. Entonces, no conoce el amor, ¿no? Como no conoce el amor, necesita esa voz que tiene, ese disco de voz que tiene Woody. Porque cree que eso es lo que le va a hacer completa para que alguien le pueda amar. Y necesita una niña. Pues esa es la necesidad que tenemos todos de ser amados. ¿No? Todos necesitamos a alguien que nos quiera tal y como somos, ¿no? Como Andy quería a Woody y a Buzz, como quería a todos. Y luego, para finalizar, la película, como su propio nombre indica, Toy Story, la historia en verdad de Woody, acaba con Woody dejando a la familia de juguetes. Y acaba con una frase tremenda que Woody le dice a Buzz antes de irse por libre, ¿no? Le dice, ella estará bien. Yo este final, cuando lo vi al principio, me parecía un poco frío, ¿no? Porque decías, bueno, es que Woody está dejando a la niña que lo ha amado, ¿qué tal, no? Pero al final veo que también es un poco, y a nosotros que vamos a ser sacerdotes, es un poco la misión también a la que Dios nos llama, ¿no? A dejar casa, a dejar amigos, a dejarlo todo por ir al parque, en este caso Woody, por ir al parque para encontrar niños que no tienen juguetes con los que jugar. Es decir, llevar el juego, la relación, el amor, a quien no lo tiene. Y Woody decide dejar la tranquilidad de su hogar, la tranquilidad de su casa, el dejar su niño, su niña, en este caso Bonnie, para entregarse pues a los niños que no tienen con quién jugar, ¿no? Y por eso, bueno, pues si Toy Story ya era una de mis películas de dibujos preferida, pues bueno, pues con todo esto cobra un sentido muchísimo más grande, ¿no? Y nada, pues eso, ¿no? Que nos quedemos también con la frase de Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá,
pues que nos quedemos con estas ganas del cielo, con estas ganas del infinito. Sabéis que hago un poco plof porque... Sí, tío, o sea, es heavy, ¿eh? Porque Toy Story es lo que tiene. Sí, la verdad es que es muy lacrimógena. Y claro, no es una película cristiana. O sea, el director y los que lo hacen no. Claro, no es mucho, al final Dios habla en la historia Ujú. y habla en los acontecimientos. Y la bondad siempre nos lleva a Dios, Sí, sí. ¿no? Siempre, cuando hay algo bueno, siempre nos habla de Dios, ¿no? Dios es amor. Ujú. Y el amor está en muchos sitios, en muchas partes. Y al final, pues todo lo que nos habla del amor, nos habla de Dios, y lo que nos habla de Dios, pues al final es un mensaje cristiano, ¿no? Y al final un mensaje cristiano y con amor es lo que nosotros hacemos. Intentar transmitir algo, pues aquí, mientras esperamos el Pues cielo. sí, buscamos las cosas que nos hablan de Dios para nosotros hablar de las cosas, mientras esperamos el cielo. Esperemos que os haya gustado este episodio, aunque ha acabado un poquito bajonero, pero es lo que tiene la nostalgia. Yo ahora veré Toy Story 4, que no lo había visto. ¿No lo habíais visto? No. Me has hecho un spoiler No, pero tremendo. yo pero creo bueno, que es chulo porque no has contado muchas cosas, es decir, has contado lo esencial y a mí me ha animado a verla, vamos. lo vemos de otra manera también. Hombre, claro, pues ir Ujú. corriendo a verla. Ujú. Me voy. Y vosotros, esperadnos hasta la semana que viene. No olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, suscribiros a YouTube y a Spotify y, no sé, Si buena alguna- cuaresma. Alguna sugerencia también que tengan de tema, de preguntas o de lo que sea, la pueden también compartir. Pues eso, nos escuchamos en el próximo podcast.